Entonces, hola, muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy tenemos nuestra segunda charla programada de este mes que estamos dedicando a la Tierra. El día de ayer comenzamos con la doctora Abril Galeana, que nos hablaba sobre cómo estos impactos en el medio ambiente repercuten en nuestra salud y aún más en nuestra salud mental. Entonces ella hablaba sobre de algunos temas que son importantes con el tema de contaminación y de residuos. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va también a ampliar esos temas que vamos a estar trabajando durante el resto de las jornadas para este mes de abril. Quiero presentarles a Sara Abigail Hernández. Ella es arquitecta, es nacida en la ciudad de San Luis Potosí, pero vive en Zacatecas desde hace más de 20 años. Ella trabaja en una empresa que se llama Saler Soluciones Ambientales. Es la gerente de esta empresa que maneja residuos peligrosos principalmente, pero también otros residuos. Ha sido consejera de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha formado parte de los planes de trabajo y los grupos de trabajo para la área natural protegida de la Bufa en Zacatecas y ha participado en infinidad de cursos en temas de cambio climático, medio ambiente, y también es terapeuta psicobioenergética, perdón. Y bueno, eso es lo que nos ha ayudado mucho a que Sara no solamente sea una profesionista muy reconocida en su estado y en otras partes de la República, sino que también tiene esta conexión con las personas y la naturaleza. Entonces, el día de hoy nos va a dar una charla que se llama Genero residuos peligrosos, para que podamos ponernos en los zapatos de nuestro hogar y de nuestra persona, si estamos nosotros generando residuos y cómo también nosotros estamos impactando en nuestro entorno. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias por participar, Sara. Muchas gracias, Paola. Es un placer estar con ustedes esta tarde para platicar de lo que tanto me apasiona, que son los residuos. Bien, pues empezamos con esta pregunta. Yo generalmente cuando doy charlas de sensibilización con respecto al manejo de los residuos, siempre hago la pregunta de si soy generador de residuos peligrosos. Y la mayoría de las personas, la primera respuesta en impulso es decir que no. Entonces, hoy nos daremos un paseo sobre un poco de legislación ambiental y las definiciones que tienen que ver con residuos, para que al final de esta charla cada uno, en una revisión de sus actividades diarias, pueda definir sí o no es generador de residuo peligroso y bueno, ¿qué podríamos hacer con esto? La siguiente, por favor. Estamos ahí un poco congelados, creo que estamos congelados con la imagen. Ok, dame un segundo. Este es un pensamiento con el que me gusta iniciar
mis charlas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Son dos pequeños párrafos en los que habla de cómo las formas de vida se interrelacionan, formando redes. Y nosotros los humanos somos una parte de esta red, no somos el centro ni el dueño de esta red que se trama entre todos los seres, sino que estamos inmersos en la matriz que se va conformando en la interrelación de todos, tanto plantas, animales y todo lo que en un momento dado hace interrelación y se conjuga. Por muchos años los seres humanos hemos creído que somos el centro del universo y la verdad es que no es así. Hemos actuado de una manera muy deliberada en contra de algunas especies y es tiempo de hacer un alto. La pandemia nos ha enseñado que sí existe la posibilidad de hacer un alto total en nuestras actividades y debemos ser muy reflexivos y cambiar esta manera en cómo nos relacionamos con los otros seres. Adelante, Pau. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre cómo se identifican y clasifican los diferentes tipos de residuos, que son residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, y pondremos las bases para enfocarnos al correcto manejo y a la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental que tenemos en nuestro país. Adelante. En la Constitución, en el artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Este tendría que ser por sí solo un principio que garantizara que todos debemos y podemos vivir en un medio ambiente, todos y todas podemos vivir en un medio ambiente saludable. Y también en el artículo 25 de nuestra Constitución nos dice que el Estado es a quien le corresponde dictarnos las directrices del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable. Y está aquí remarcada la palabra sustentable porque en toda nuestra legislación ambiental encontraremos este concepto. Hay polémica entre si es sustentable o sostenible, hay diferentes definiciones de los dos conceptos, pero bueno, si nos apegamos exclusivamente a lo que dice nuestra legislación, el concepto que vamos a utilizar es sustentable en cada una de las leyes y reglamentos que nos rigen. Adelante. Tenemos leyes, reglamentos y normas que tienen como objetivo la prevención y control de la contaminación ambiental, enfocados a la contaminación atmosférica, a la descarga y tratamiento de aguas residuales, contaminación del agua, contaminación de suelo y tratamiento de residuos y prevención y control de la contaminación por residuos. Entonces, si pensamos en residuos, pues la verdad es que aplican cada uno de estos conceptos y poco a poco iremos viendo cómo es que tiene incidencia en ellos. Adelante. Nuestro marco jurídico ambiental, bueno, es como una pirámide. En la parte más aguda de la pirámide tenemos la Constitución Política, que es nuestro documento rector a nivel nacional. Luego tenemos los acuerdos internacionales, leyes federales, reglamentos federales, normas oficiales mexicanas, todo esto en el ámbito de la competencia federal. En la competencia estatal tenemos leyes estatales, reglamentos estatales y decretos estatales. Y el tercer bloque, que no por ser de competencia municipal pierde importancia, sino al contrario, es la base porque aquí se desarrollan y se otorgan muchos de los permisos que después desencadenan en tragedias ambientales. Y aquí tenemos reglamentos municipales, bandos municipales y normas técnicas. Adelante. Las leyes ambientales federales con las que contamos en este país
es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es nuestro documento rector. Casi podríamos decir que es nuestra Biblia en tema de medio ambiente. De ahí se deriva la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es una ley muy joven, que aproximadamente debe tener unos 13 años, 14 cuando mucho, que se ha publicado. La Ley de Residuos, que también es una ley joven del 2007, la Ley General de Aguas, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley Forestal Sustentable, la de Ley General de Vida Silvestre y la de Responsabilidad Ambiental. En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se encuentran todos los qué y los cómo que tienen que ver con la gestión integral de residuos y también afortunadamente contamos con reglamentos para cada una de estas leyes. Adelante. El organismo en México, que es cabeza del sector ambiental, es la Semarnat. Esta dependencia, su propósito fundamental es constituir y construir la política enfocada a la protección ambiental y también que nos ayude a revertir el deterioro ecológico derivado de que, bueno, realmente somos un país que tiene pocos años que se ha enfocado en construir leyes de protección ambiental. Entonces, históricamente hemos sido un país con actividad minera, con actividad petrolera y que durante muchos años no tuvimos legislación al respecto. ¿Cuál es la misión de Semarnat? Pues ponernos todas las bases para todo lo que tiene que ver con temas ambientales o, dicho de otra manera, ellos ponen las reglas del juego con todos los temas que tienen que ver con medio ambiente. Adelante. El organismo que nos ayuda a la prevención de la contaminación es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Su misión es la prevención ambiental y bueno, ellos nos vigilarán todo lo que es, todas las actividades para evitar malas prácticas y operaciones que puedan afectar de alguna manera el medio ambiente, considerando todos los temas que son agua, suelo, aire y biodiversidad. Adelante. ¿Cuáles son los grandes problemas ambientales? Y no solamente de México, sino a nivel global. El calentamiento global, el cambio climático, las modificaciones que tenemos que han causado enrarecimiento de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, aun y cuando México está dentro de los países megadiversos, seguimos teniendo pérdida de la biodiversidad y falta de conciencia en cuanto al cuidado de estos elementos que en algún momento garantizan también la vida humana. Tenemos la contaminación de agua, suelo y aire, que es ahí donde entra el tema de los residuos. Escasez de agua potable, que también es un tema de seguridad nacional en algunas zonas del país, debido a que tenemos sequías prolongadas y falta de políticas públicas que se enfoquen en el cuidado del agua y la administración de la misma de una manera eficiente. Tenemos, y en el tema del agua, les platico que en la zona que yo vivo, bueno, estamos en el semidesierto. En este momento tenemos ya, vamos para 11 meses sin lluvia. Entonces, eso nos causa en algún momento graves problemas por el tema de escasez de agua. Luego tenemos la pérdida de suelos, que es parte de la degradación que se ha causado no solamente por la sequía, sino también por el cambio de actividades de la vocación de las tierras y por la contaminación. Otro tema que tenemos como grandes problemas ambientales es la generación y disposición inadecuada y tráfico de desechos peligrosos. Ustedes podrían decir, ¿cómo es posible? ¿Se trafica con residuos peligrosos? Sí, desafortunadamente, en algunos momentos se ingresan residuos peligrosos a México como materiales que no son contaminados
y bueno, con todas las consecuencias que ello tiene desde el transporte y el manejo, así como en algunas ocasiones incluso se han sustraído algunos residuos peligrosos y se comercializan como materiales en condiciones de venta, y bueno, que esto también causa problemas graves de salud pública y de seguridad. Otro de los problemas ambientales que tenemos es la lluvia ácida, que también todos la vivimos y la tenemos a la vista, y la sobreexplotación de los recursos naturales. Adelante. Y para entrar ya en el tema de los residuos, tenemos esta que es la definición que nos da la LGPGIR de un residuo, y nos dice que es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se contiene en recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizado siempre y cuando se sujete a un tratamiento o disposición final. En función de sus características y origen, se les clasifica a los residuos en 3 grandes grupos. Adelante. Estos 3 grandes grupos son los residuos sólidos urbanos, que su nomenclatura es RSU, los residuos de manejo especial, que se pueden abreviar como RME, y los residuos peligrosos, RP, podría llevar ahí una apóstrofe y una S. Adelante. Los residuos sólidos urbanos son los que generamos en casa-habitación como resultado de nuestras actividades cotidianas, también en las actividades domésticas, en oficinas, en los establecimientos o en la vía pública, y tienen características domiciliarias. Estos son como los que generamos cada uno de nosotros en nuestro hogar o nuestra oficina. Y también son los que se generan en la vía pública, que tienen estas características que son muy parecidos a los que generamos en casa. Adelante. Bueno, una característica de los residuos sólidos urbanos es que todos los generamos en todas las actividades que desarrollamos día a día. ¿Cómo se componen en México los residuos sólidos urbanos? El 52% son residuos de comida, jardines y materiales orgánicos, que la mayoría de esos serían susceptibles a ser utilizados en composta. Tenemos papel y cartón casi el 14%, textiles el 1.4%, plásticos el 10.9%, y que de este 10.9%, Semarnat tiene registrado que aproximadamente entre el 15 al 25% son plásticos que se reciclan en México. Entonces, todavía con el tema de los plásticos tenemos una gran oportunidad de reciclar, siempre y cuando aprendamos a clasificarlos de manera correcta para poderlos canalizar a una empresa que se dedique a reciclarlos. Tenemos que generamos casi el 6% de vidrio, 1.7% de aluminio y muy poco de metales. Entonces, bueno, en esta parte la invitación sería a que aprendamos a clasificar nuestros residuos sólidos urbanos que generamos en casa, por lo menos en la clasificación de orgánico e inorgánico. Ya si nos vamos un poco más adelante, bueno, podemos tener en casa un compostero y ya también ahí ayudamos un poco más. Y si nos vamos más adelante, podemos tener un contenedor que nos ayude a clasificar el vidrio, el aluminio, el cartón y los plásticos. Y eso sería fabuloso porque allá ayudamos un poco más en el proceso que nos lleva hacia el reciclaje. Los residuos de manejo especial, su nomenclatura es RME. Estos residuos son generados en procesos productivos que no tienen características para ser considerados como residuos sólidos urbanos o peligrosos y que se producen en gran volumen de residuos sólidos urbanos. Y aquí entran los residuos
que no tienen una característica de peligrosidad. Es un residuo como intermedio. Lo que lo caracteriza o que nos hace que le pongamos esta clasificación es que se generan en gran volumen. Adelante. El origen, según nos dice el reglamento y la LGPGIR, que es la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, que los diferentes lugares de donde puede surgir un residuo de manejo especial son los residuos de las rocas o productos de su descomposición, de los servicios de salud, y aquí tenemos que ser bien claros que no son los residuos contaminados y que se clasifican como biológico-infecciosos. Los de servicios de salud están considerados en esta clasificación porque se generan en gran volumen, que son, podríamos poner un ejemplo, todas las mangueritas estas donde canalizan a uno, los envases de suero y todas las empaquetaduras que pueden ser cartón y plástico. Y entran en esta clasificación porque son gran volumen. También los generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, etc. Aquí tenemos un ejemplo que sucedió en Nayarit y que lo quiero compartir con el tema de la gente que está cerca de la playa y que produce el pescado. Entonces ellos tienen como residuo de manejo especial los residuos de pescado. Y bueno, tengo entendido que en algunos se han conglomerado y han encontrado la manera de resolver este tema, dándole un tratamiento a los residuos y encontrando la forma de hacer harina de pescado u otros subproductos. En el caso del sector agrícola, tenemos todo lo que son las cubiertas de invernadero, que son grandes cantidades de plástico, y toda la cintilla agrícola que nos sirve para el riego por goteo. Estos residuos entran dentro de residuos de manejo especial. Y así en cada una de estas actividades podemos encontrar diferentes residuos que clasifican dentro de esta categoría. De los servicios de transporte tenemos las llantas automotrices usadas que también se generan en gran volumen. Imagínense ustedes una transportista que tiene 100 camiones o 50 camiones, la cantidad de llantas que genera como residuo al año. Y bueno, estos también entran dentro de esta categoría. En el caso también de transporte, tenemos todos los vehículos chatarra, de los cuales el gobierno federal hace algunos sexenios hizo un plan de manejo para el manejo adecuado de estos residuos a través de un programa de deschatarrización, y con ello garantizamos que se diera un manejo adecuado a los residuos de manejo especial que se entran dentro de la clasificación del transporte. Tenemos también los lodos del tratamiento de las plantas tratadoras de agua, siempre y cuando no estén contaminados con grasas, porque ya esto les daría otra clasificación. Entran también los residuos de tiendas departamentales o centros comerciales, que son todo el empaquetado de los productos que se venden dentro de los centros comerciales, que generalmente serían cartón, plástico y madera, que se generan en gran volumen y que la mayoría de ellos son sujetos a ser valorizados o a ser reciclados. Luego tenemos también los residuos de la construcción, que es el escombro, de residuos de mantenimiento y demolición en general. Y bueno, quiero destacar aquí que estos residuos que entran en la categoría de residuos de manejo especial son competencia de la regulación de parte de los estados. Me regreso un poquito. Y los residuos sólidos urbanos son competencia municipal. Ellos son quienes nos regularán en este sentido. También entran dentro de esta clasificación los residuos tecnológicos que provienen de la industria informática y también los residuos electrónicos. Y en general viene un apartado que nos dice que cualquier otros residuos que la Secretaría determine que entran en esta clasificación. Entonces, bueno, no estamos exentos
Si generamos un residuo en gran volumen y que no esté en este listado, tendremos que consultar con la Secretaría si tendremos que darle un manejo como residuo de manejo especial, y el manejo indicado para este tipo de residuos será hacer un plan de manejo y buscar la manera, en primer lugar, de minimizarlo y después de canalizarlo a un lugar de reciclaje para garantizar que no solamente vaya y se deposite en un confinamiento de residuos de manejo especial o en un relleno sanitario. Adelante. Y entrando ya en el tema que son los residuos peligrosos, la definición que nos da la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dice que son todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Y podríamos decir, pues, que esta definición queda muy corta, muy acotada, porque no nos deja ver cuáles podrían ser estos residuos. Y bueno, tenemos afortunadamente, me pasas la siguiente, en la Ley General, en la LGPGIR, nos hace una ampliación de esta definición. La LGEPA tiene la definición de la filmina anterior, y la LGPGIR deja la definición anterior y le pone un agregado que dice: o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como los recipientes, embalajes y suelos contaminados cuando se transfieran a otro sitio. ¿Y qué quiere decir esto y por qué está considerado aquí y que yo celebro que hayan hecho este agregado? Tenemos casos muy graves de problemas de salud pública incluso, porque algunas empresas, antes de que existiera regulación para el tema de residuos peligrosos, abandonaban un proyecto y dejaban cierta cantidad de contenedores que habían contenido algún material con características de residuo peligroso. Y después estos contenedores se utilizan, y voy a ponerles un ejemplo que tenemos aquí muy cerca. Yo vivo en Zacatecas y muy cerca de aquí hay una comunidad que se llama Nuevo Mercurio. En Nuevo Mercurio hace muchos años había una mina en la que se extraía mercurio. El proyecto se terminó, quedó abandonado, está en la zona del semidesierto, y resulta que los habitantes que quedaron en ese pueblito empezaron a sustraer contenedores que habían contenido residuos y los empezaron a utilizar. Por supuesto, los lavaron, entre comillas, y los empezaron a utilizar para agua para sus animales, comida para sus animales y agua también para el uso doméstico. Entonces ahí tenemos un brote importante de algunos tipos de cáncer debido a que los contenedores estaban contaminados con mercurio. Como yo supongo que tenemos muchos otros casos en el país, ya que el Observatorio Internacional de Conflictos Mineros marca que por lo menos en México tenemos 7,000 sitios con pasivos ambientales que se dieron antes de la regulación en materia ambiental. Entonces, por eso digo que celebro que entre aquí el tema de los recipientes y embalajes, porque debemos estar muy atentos a evitar que un contenedor que tuvo un residuo peligroso se vaya a canalizar como a un proceso de reciclaje. Imaginen ustedes que tuviéramos contenedores de plástico, que es un plástico que puede ser reciclado, no sabíamos que había contenido un residuo peligroso, lo mandamos a reciclar y con ese material hacen sillitas para niños o hacen un material que esté en contacto con niños. Yo creo que esto es algo que nos debe poner en alerta y que nos
encamine siempre a revisar cómo vienen etiquetados los contenedores y que si tiene algo ahí que nos deje ver que es un residuo peligroso o que contuvo un residuo peligroso, evitemos a toda costa utilizar estos contenedores para cualquier otro uso. Y luego continúa esta definición de residuo peligroso diciéndonos y suelos contaminados cuando se transfieran a otro sitio. La ley nos dice que cuando nosotros tenemos un derrame de un material considerado como residuo peligroso directo al suelo, hasta ahí la nomenclatura que debe de tener es suelo contaminado, sin que lo hayamos levantado hacia algún contenedor. Cuando nosotros lo transferimos a un recipiente, entonces ya podemos considerarlo como un residuo peligroso. Entonces, estos 3 renglones que nos hacen el complemento de la definición de residuo peligroso, creo que es muy valioso y celebro a quien haya influido para que se hubiera extendido esta definición de residuo peligroso. Adelante, Paula. ¿Qué nos hace saber que un material es un residuo peligroso? La definición está ya en la filmina anterior y nos dice que debe tener alguna característica de peligrosidad. ¿Cuáles son estas características de peligrosidad? Tiene que ser un material corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Cualquiera de estas características por sí sola o en conjunto ya nos convierten lo que puede ser un material o una materia prima sin peligrosidad, nos lo convierten en un residuo que se clasifica como peligroso y que tendrá que manejarse como tal. Adelante. Pusimos un apartado aquí exclusivamente para biológico e infeccioso. Las características corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico e inflamable son características que tienen los residuos industriales y los de mantenimiento automotriz. Los biológico-infecciosos son residuos que se producen en laboratorios, en establecimientos de investigación y en centros de salud o en hospitales, en actividades vinculadas a la salud de los seres humanos o de los animales. Pueden albergar microorganismos que pueden dañar la salud y causar enfermedades. Y también ahora, a raíz de la pandemia, tenemos los residuos hospitalarios contaminados con la cepa del SARS-CoV y que son clasificados como residuos COVID. Y bueno, estos son los contenedores en los que ustedes van a ver en centros de salud, consultorios y hospitales. Estos son algunos tipos de contenedores en los que tendremos almacenados residuos peligrosos biológico-infecciosos y que tienen que llevar, por supuesto, un manejo totalmente profesional. Los residuos hospitalarios de COVID-19, el gobierno federal, desde el año pasado, más o menos en el mes de abril, hizo una publicación que es un manual, un pequeño manual, en donde nos explica cómo debemos manejar los residuos COVID, tanto en el hogar, en las instituciones y específicamente en los hospitales. Bueno, tiene un apartado ya específico para ello, pero sí tenemos ya información disponible con respecto a cómo manejar los residuos COVID en este cuadernillo. Adelante, Paula. Tenemos la norma oficial mexicana 052, Semarnat 2005, en la que se establece cómo podemos identificar, clasificar y almacenar a un residuo como peligroso de acuerdo a sus características CRETIP, que son las de esta imagen que vimos anteriormente. Adelante. Y bueno, para poner algunos ejemplos muy claros de
¿Cuáles residuos entrarían dentro de estas características CREATIV? Tenemos que son las pilas o baterías, envases vacíos contaminados, residuos de pintura, solvente, pegamentos, aceite automotriz, anticongelante, desengrasantes, lámparas fluorescentes, insecticidas y sus envases, estopas y trapos impregnados con hidrocarburos, con solvente o con pintura, filtros de aceite y combustible automotrices, tierra contaminada cuando suceda esto que yo les decía de se tiró algún contaminante y luego la pusimos en un contenedor, ya ahí es un residuo peligroso, ácido, cloro, entre otros. Y si nos damos cuenta y volteamos a ver probablemente abajo del fregadero de nuestra casa o en la cochera, en algún punto hemos almacenado alguno de estos materiales solos o combinados. Adelante. ¿Cómo define la ley a un generador de residuos peligrosos? Según lo que establece la ley GPGIR. Persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo. Y nos divide en 3 grandes grupos, que son los microgeneradores, que generan hasta 400 kilos al año, los pequeños generadores que generan de 400 kilos a menos de 10 toneladas, y los grandes generadores que generan más de 10 toneladas. Podríamos decir, oye, pero yo en mi casa genero muy poquito. Bueno, sí, tal vez no entres dentro de estas categorías y no estés obligado a darte de alta como una empresa generadora, pero las empresas sí entran dentro de esta categoría. Y ya puede ser, como lo dice aquí, una persona física o moral que desarrolle procesos que generan residuos. Adelante, Pablo. Y bueno, viene de la mano de la generación de residuos este concepto que viene en la ley, que es manejo integral. Y son todas las actividades que están asociadas a los residuos, desde la reducción en la generación, la separación o clasificación, la reutilización de materiales que son residuos, el reciclaje, el coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico, térmico, el almacenamiento temporal o acopio, el transporte y la disposición final de residuos. Cada una de ellas de manera individual o en conjunto forman parte de este concepto de manejo integral. Todo ello, por supuesto, haciéndolo de una manera adecuada para adaptarse a las necesidades de cada empresa o de cada espacio que genere residuos y cumpliendo con objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una empresa que genera tal vez solventes, debo buscar en primera instancia que a donde yo voy a canalizar estos solventes se les dé un proceso de valorización. Porque no nada más es generé los residuos y los mandé a un confinamiento. Un confinamiento, dicho en palabras muy burdas, es como una especie de cementerio de residuos. Está mal dicho así, pero bueno, para entenderlo. El confinamiento es la última opción que buscamos para disponer los residuos peligrosos. Lo primero será separarlos de manera adecuada, reutilizarlos, canalizarlos a un proceso de reciclaje o coprocesamiento, darles algún tratamiento y al final confinamiento. Entonces, siempre buscaremos, como parte del manejo integral de los residuos, buscar que sea una decisión que sea amigable con el ambiente, que sea responsable con la sociedad, pero que también tenga características económicas de ahorro o de ahorro económico. Porque en la medida que nosotros clasificamos de una forma adecuada los residuos, ya está impactando en la economía de las empresas. Adelante. Entonces, viene aquí la pregunta y los invito a abrir sus micrófonos.
de si soy generador o no de residuos peligrosos. Y me gustaría mucho que a partir de este momento hubiera preguntas y que participaran o que me dijeran por lo menos si soy generador o no. No clasifico en esta categoría. A ver, ¿alguien quiere abrir su micrófono o podemos dejar de compartir la pantalla para que pueda verlos completos porque no puedo verlos? Sí, podemos dejar de compartirla. A ver, entonces, bueno, aquí ya estamos en galería para que podamos hablar con las personas. A ver, creo que es Alba, tiene su manita, sí. A ver, hermosa, nada más déjame te abro tu micrófono o puedes abrirlo desde tu compu. Lista. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Avi, muchas gracias por lo que nos has compartido. Y pues bueno, en realidad creo que difícilmente el ser humano actual puede decir que no es generador de residuos. Creo que todos en nuestra actividad, o sea, no sé, después de que te estuve escuchando, me quise imaginar qué condiciones tendría que estar viviendo yo para no ser generadora de residuos, ¿sí? Quien vivimos en la ciudad, grande, mediana, pequeña, quienes tenemos actividades en casa, quienes, en fin, todos de una forma u otra estamos generando residuos, ¿sí? No sé, yo quiero imaginar que a lo mejor, no sé, la gente del campo a lo mejor en mínima instancia, pero de todos modos sí sigue generando residuos, ¿no? Ahora creo que entonces la pregunta es, ¿hasta dónde en un momento dado las pequeñas acciones que estamos tomando cada uno de nosotros desde nuestra casa? Yo, por ejemplo, me acabo de tomar una cerveza, guardo mis botellas, ¿sí? Y cada tanto hago un bultito de envases de vidrio, ¿sí? Y le indico al señor que recoge la basura. Esto es vidrio, ¿sí? Latas de aluminio, pues ya sabemos qué es lo que en un momento dado, incluso las personas que se dedican a recorrer las colonias el día que toca pasar la basura, lo primero que andan aquí recolectando, pues obviamente son latas de aluminio, ¿sí? El aluminio es el único que me he dado cuenta hasta ahorita, ¿sí? Que es digamos, el que es el motivo de recolección. Algunos, es el preferido. El preferido. Yo recuerdo en épocas pasadas que había personas que también se dedicaban a la cuestión de la recolección de cartón, papel periódico y demás, ¿sí? En los barrios, así. A mí me tocó todavía, cuando vivía en una colonia, en la colonia de Tricistas, que se hacía esa recolección. Pero actualmente no. Entonces, pues no para paliar mi conciencia, pero sí para en un momento dado sentir que a pesar de que que soy generadora de residuos, que los pueda estar en un momento dado lo más posible abatiendo esa cuestión. Sí hago eso que te digo de separar residuos, de composta. Pues bueno, no hago composta, pero sí, por ejemplo, junto las matitas, las hojitas secas de todas mis plantas y las revuelvo junto con el sustrato que compre para una nueva maceta, así, cuestiones así, ¿no? Pero en un momento dado, no sé, a lo mejor que me dijeras, efectivamente, ¿esto tiene algún impacto? Sí, definitivamente. Mira, podríamos decir, y hay quien lo dice muy, muy claramente, ¿para qué separo la basura si los señores del camión la van a revolver?
Así es. Pero eso ha cambiado. Los señores de la basura también separan los residuos y ellos después los venden. Y más vale hacer algo a no hacer nada, definitivamente. Ahora, tenemos iniciativas ciudadanas que hemos visto en algunos estados de la República muy exitosas, en donde los fraccionamientos o las colonias empiezan a ser una especie de centro de acopio comunitario, y entonces ya no nada más son los medio kilo que tú juntaste, sino el medio kilo que juntaron 100 casas, y entonces sí representa la probabilidad de un ingreso, tal vez para pintar los juegos, tal vez para cambiar una lámpara, no lo sé. Pero por supuesto que hace una diferencia que nosotros hagamos por lo menos una acción en favor de la clasificación de los residuos. Ahora imagínate, si tú tienes de estas lámparas fluorescentes que fueron los focos ahorradores, que contienen polvo de mercurio, y tú los depositas en una bolsa plástica y buscas un lugar adecuado a donde llevarlos, estás evitando que se contamine el agua. Sí. El polvo de mercurio tiene características de disruptor endocrino que nos causa enfermedades graves. Entonces, esas pequeñas acciones que pudieran parecer insignificantes, por supuesto que de alguna manera tienen un efecto en favor de la salud humana. Una segunda pregunta, comentario-pregunta. ¿Hasta dónde es la cuestión en el sentido de esta vida moderna, sentarla en el uso de tantos y tantos contaminantes? En esa cuestión de que sí, yo tengo un celular, pero el celular tiene litio, tiene esto y tiene el otro y tiene el otro y tiene el otro, y N cantidad de metales, N cantidad de sustancias que en un momento dado no van a hacer así como muy fácil desecharlo, pues, ¿verdad? ¿Hay alguna iniciativa por parte de los fabricantes para reconvertir esta cuestión, o sea, el manejo de materiales peligrosos para la producción de, sobre todo, componentes electrónicos y demás? ¿O ya bueno, de plano? la parte de la legislación lo considera. Bueno, tendríamos que partir de que cada uno de nosotros, yo creo, y no lo sé, voy a hablar en general, pero yo creo que casi nadie está dispuesto a dejar de usar Así es, ¿sí? Un celular, una computadora, una licuadora o cualquier elemento que nos cause comodidad en este tiempo. Creo que como ciudadanos de este planeta tenemos que ser muy conscientes de la huella que vamos dejando, tanto la huella de carbono como la huella hídrica, y en general de la huella que toda nuestra actividad diaria va dejando. Y en la medida que seamos conscientes de esta huella, realizaremos acciones para compensar. No es solamente responsabilidad de los gobiernos. Tenemos una norma que es la norma 161 Semarnat, no recuerdo el final, pero bueno, es la 161 de la Semarnat, en donde nos habla sobre los planes de manejo para los residuos. Y ahí nos dice que es responsabilidad de todos, del productor, del comercializador, del que lo consume, de todos. Todos tenemos responsabilidad en este ámbito. Pero para que nosotros veamos un cambio verdaderamente sustentable con la gestión integral de los residuos, creo que como ciudadanos debemos participar en estos cambios para poder incidir en las políticas públicas. El gobierno, lo hemos visto, está rebasado. Tenemos 1,600 y tantos rellenos sanitarios que se manejan de manera inadecuada en el país. Entonces, no podemos dejar todo en manos del gobierno. Como ciudadanos debemos responsabilizarnos de la parte que nos toca en nuestra área de influencia.
Y en la medida que seamos conscientes, empezaremos a hacer estas pequeñas acciones que son clasificar mi basura, apagar la luz, usar la ropa de otra manera, no desechar tan fácil. Y todas estas cosas que están tan de moda que sabemos que perjudican grandemente al planeta. Entonces, creo que es un tema de conciencia personal y también de participación ciudadana. Gracias. Gracias. Definitivamente es colaborar todos codo a codo, mano a mano, ¿no? Y creo importante que esta charla que habíamos pensado con Navi estaba girada en ese sentido, de que nos identificamos como generadores, aunque no tenemos una gran empresa o una empresa, y que quizá también desde nuestros trabajos lo somos, aunque cuando vamos a la casa dejamos un poco, pero bueno, también es ponernos en estos zapatos para tener más precaución dentro de nuestros hogares, y muchas veces pensamos que bases que yo te congelaste. Ejemplo. Ay, perdón. Ahí estás. Cuando compro un insecticida, lo compro por peligroso, no lo compro por buena gente, ¿no? Y entonces yo adquiero esa peligrosidad, pero después no le doy ese procedimiento de retiro de mi hogar. Me quedo con él. Entonces creo que es importante que establezcamos que desde el momento que nosotros adquirimos un producto que ya es por sí solo, con la calaverita en el contenido, con la calavera ya publicada, evidente, es porque así lo necesito, pero también tengo que ser consciente de darle el destino final que ese envase debe tener. Así es. Porque si no, me va a contaminar a mí. Entonces, bueno, te voy a leer una pregunta que está en Facebook para ver si no sale un poco. Ella pensaba que quizás salía un poco de contexto, pero creo que no. Entonces, empiezo. Dice, Arely Nájera, estos últimos días se estuvo compartiendo en redes lo del testeo de animales de maquillaje que usan para maquillajes, cremas y cosméticos. El tema de los productos, los desodorantes, cremas, pastas de dientes, champús, maquillajes, sabemos que tienen ciertos químicos que no sé si pueden ser considerados peligrosos. Claro, vienen en un empaque de plástico que quizás se puede reciclar, pero ¿qué pasa con el residuo que queda al fondo de esos empaques? En grandes cantidades puede ser peligroso. ¿Las empresas tendrían que hacerse cargo también de esos residuos? ¿Cómo sería la idea de un mundo feliz respecto al adecuado manejo de los residuos y los residuos peligrosos? Bueno, creo que son como 3 temas en uno. El tema del testeo, bueno, definitivamente es muy polémico porque desde el momento que hacen pruebas en animales y los lastiman, pues ya ahí es un tema, ¿no? Y por supuesto que creo que ha habido ya una temporada de unos años para acá, uno revisa el envase y antes de comprar los productos ves que no haga pruebas en animales y demás. Y bueno, esto nos da un poco de tranquilidad de que no hayamos estado dañando a algunas especies. Si yo compro un producto que tiene una etiqueta que dice que tiene características de peligrosidad o que por intuición yo digo, pues sí, cuando lo deseche ya va a ser residuo peligroso, tendremos que buscar de manera muy consciente en la ciudad donde vivo a dónde puedo llevar estos residuos para evitar tirarlos revueltos con mis residuos sólidos urbanos, puesto que la ley contempla que si tú tienes un contenedor con residuos sólidos urbanos y depositas ahí un residuo peligroso,
toda esta basura se puede convertir en residuo peligroso. Entonces, en el hogar, ¿cuáles son los más comunes? Las pilas, los envases depresurizados, a veces desechamos cloro, ácido, y tendremos que ser muy conscientes de poner estos materiales en un recipiente y buscar a dónde irlos a entregar, que no tengamos la certeza de que los van a manejar como un residuo peligroso. Y bueno, lo ideal, ideal del mundo feliz, creo que es un tema personal de conciencia y de actuar en respeto absoluto al medio que me rodea y en respeto absoluto al planeta, que es mi casa. En la medida que estemos informados y que seamos conscientes del impacto que tiene nuestra generación de residuos, entonces creo que podemos encaminarnos hacia ese mundo feliz del que habla la pregunta. De otra manera, si seguimos depredando y actuando de manera inconsciente, pues seguiremos igual o peor, ¿no? Y ya hemos vivido las consecuencias durante un poco más de un año. Entonces, definitivamente mi invitación es a la conciencia. Hasta ahí, Pau. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿a quién debo denunciar un mal manejo de desechos? Por ejemplo, un tiradero de basura mixta que yo vea en un terreno baldío. ¿Nos podrías platicar un poco cómo es el proceso de a quién acudo con el municipio, con Profepa? Un tiradero de basura, de estos que nos encontramos en cualquier colonia o cualquier fraccionamiento. Así es. Mientras no tenga, si ustedes no ven ahí aceite de coche tirado o materiales impregnados con hidrocarburos, esa es competencia del municipio. Si son residuos que yo veo que tienen características de peligrosidad, de las que ya hablamos en la presentación, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o inflamable, entonces tendré que dar aviso a la Profepa. Y si tiene características de residuo de manejo especial, le tendría que avisar en caso que haya una procuraduría estatal, pues a esta procuraduría. Aunque, como les dije en la charla, los de manejo especial casi todos son valorizables y son reciclables, entonces estos casi nadie los tira. Eso es algo que le caracteriza a los de manejo especial. O sea, el valor que tienen les hace como no estar tan expuestos en un confinamiento de contaminación al aire libre, pues. Sí, a la mayoría de ellos, porque son susceptibles a ser reciclados, la mayoría. Hay residuos muy específicos que no, como algunos scrap de la industria que son mezclas de plásticos, de resinas, que ya hacen más complicado su reciclaje. Pero en general, en los que se generan en las actividades de una ciudad, los de manejo especial son valorizables, la mayoría de ellos. En el caso así de peligrosos, pues Profepa es quien tendría que atender una denuncia. Se hace una denuncia ciudadana. Sí hay que registrar los datos del denunciante, porque en un momento dado ellos te contactan para darle seguimiento a tu denuncia. Y en ese caso hay que entregar los datos completos de quién supones que está generando la contaminación. En el caso de los residuos municipales, que son los sólidos urbanos, pues generalmente en los municipios hay un departamento, un instituto o una secretaría de medio ambiente y es directamente con ellos con quien hay que denunciar. Perfecto. Otra intervención. Al inicio de tu charla hablabas sobre el tráfico de residuos. ¿Cómo y para qué se trafica con residuos? A veces yo puedo suponer que se hace con conocimiento de causa. El año antepasado hubo un tema muy sonado de un vehículo que transportaba
residuos radiactivos y que fueron sustraídos del vehículo para traficarlos. ¿Cómo sucede? Bueno, pues si tú compras este material radiactivo a un precio muy caro, probablemente como residuo ya no tenga las mismas características ni la misma eficiencia, pero podríamos decir que en el mercado negro lo consigues más barato. Entonces, eso hace que se trafique con residuos. Y tenemos también otro caso muy sonado que pasó más o menos en los años 90. Una empresa muy importante que produce acero y varillas acá en el norte de México, produjo un lote de varillas que tenían características radiactivas. Entonces, estas varillas salieron de la planta, se comercializaron en Chihuahua, Saltillo y Zacatecas, e incluso la gente empezó a construir en sus casas con estas varillas radiactivas. ¿Qué hizo la empresa cuando se dio cuenta que habían producido estos lotes con material radioactivo? Buscaron la manera de rastrear en dónde es que se habían vendido estas varillas y, bueno, vieron la manera de recuperarlas. Yo no estoy segura de que hayan recuperado el 100%, pero son casos fidedignos de tráfico de residuos. Con esto ya no sé si reír o llorar, porque dices, bueno, todo es muy complicado, pero cuando lo ves así, se complica más, ¿no? Sí. Y entonces realmente da más miedo. ¿Hasta dónde hemos sido capaces de llegar? El día de ayer, para quien no estuvo en nuestra charla con la psicóloga, hablábamos de estas enfermedades que provocan estos descontroles o desequilibrios ambientales. Entonces no quiero ni pensar qué va a pasar con las personas que tienen estas varillas contaminadas en su casa. Ese nivel de radioactividad, qué les va a producir. Y por ejemplo, ya para terminar, que igual hace rato me disculpo que no pude explicar bien cuál era esta carrera de bioenergética que tú trabajas, porque, por ejemplo, desde este tema de las terapias o este manejo de la bioenergía corporal, puedes tener una desintoxicación de todas estas condiciones radioactivas o de contaminantes en tu cuerpo. ¿Hay un proceso así de sanación? No, desde este tipo de terapia que yo manejo, no. Supongo que tendrá que ver con cambios alimenticios y demás, muy radicales, porque definitivamente imaginar que duermes en una habitación en donde hay varillas radiactivas y nunca te diste cuenta, en algún punto seguramente habrá un daño a la salud. Es un tema muy complicado. La verdad es que es un tema muy complicado. Sí, bueno. Igual que el tema del plomo. Bueno, tengo aquí saludos. Sí, bueno, porque tú hace un rato decías que en tu región pues tienes esta producción, esta ciudad del mercurio, pero a final de cuentas todo se filtra a estas aguas que son internas, estas aguas que son subterráneas, y al final va a llegar algo, por ejemplo, a mi costa, ¿no? En algún momento, algún residuo, algo va a llegar a mi costa. Para tu tranquilidad, Nuevo Mercurio, bueno, pues es prácticamente un pueblo fantasma. La actividad minera en esa zona desapareció hace muchos años y a raíz de los brotes del tema de cáncer y el tema de salud pública, Semarnat en su momento atendió este caso y en coordinación con la ONU se retiraron todos los materiales que se consideraban estaban contaminados. Entonces, bueno, estate tranquila ya en este momento con que ya no hay problemas en esa zona. Bueno,
Sí, no es que mis peces tienen mercurio también, no precisamente de los tuyos, de los que hay en tu región, pero sí de otros procesos. Bueno, hay saludos de Gema Villanueva, en Facebook, de Areli González, saludando que muchas gracias. Aquí, Alejandra, no sé si tú quieres decir algo, está ella en nuestra reunión, si quiera abrir su micrófono. A ver, dame un segundo. Le pregunto también a Areli si hay alguien más con otra pregunta en Facebook. No, yo no tengo ningún comentario. Ok, muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, para ya despedirnos, voy a compartir la pantalla con la presentación de Abby para dar como su última diapositiva para que se puede ver. A ver. Sí, entonces la pregunta, ¿soy generador de residuos peligrosos? Y creo que todos tendremos que levantar la mano y confesar que sí. Porque simplemente si vas a la estética, a que te decoloren el cabello, se generan residuos peligrosos. Si pintaste una puerta en tu casa y tienes ahí una lata de pintura echadura, eres generador de residuos peligrosos. Y así nos podríamos ir descartando cada actividad. Entonces, mi invitación es hacerse consciente de que sí somos generadores de residuos peligrosos y de que tenemos que encontrar la manera de canalizarlos a un lugar adecuado en donde se garantice que se canalizan a una disposición final que sea responsable. Y con esto, bueno, pues terminamos. Agradezco infinitamente a Paola que ha tenido esta iniciativa de convocarnos a hablar de lo que cada quien hacemos desde nuestra área para enriquecer esta celebración por el mes de la tierra, que tal vez no tengamos mucho que celebrar, pero bueno, al final somos habitantes de aquí y tenemos que hacer algo, cada uno desde nuestra área. Agradecer a Ecologízate, desde que supe de ustedes hace casi 11 años, estoy enamorada de todo lo que hacen y les reconozco y les agradezco que cada día están por ahí sembrando semillitas de conciencia ambiental. Gracias, Pau, por la invitación y bueno, pues estoy a la orden. Bueno, pues aquí vamos a dejar un ratito más tus datos para cualquiera que se quiera pedirte algo más de información o ampliar estos detalles. Sara tiene esta empresa que se llama Saler Soluciones Ambientales. Trabaja en la región de Zacatecas y áreas de los estados que colinda, pero bueno, en todas partes puede ella tener una información más cercana a qué hacer. Aquí tengo un saludo de Sara Alcalá Jiménez. Ya sabes quién es. Mucho gusto, mujer del mar, hasta Guerrero Negro. Dice, muchísimas gracias por la información. Yo, que vivo en un área natural protegida, me encantó el esquema de las instituciones y aterrizarlo en mí como consumidor. Dice, muchas gracias. Sí, bueno, decirle a Sara Alcalá que ella, bueno, para quien no la conoce, el próximo mes la van a conocer, nos va también a participar de todo lo que vive en su área natural protegida, que es en Guerrero Negro, la zona del Vizcaíno, en Baja California, y va a ser también muy interesante ver cómo también son estos procesos industriales que ella tiene con el manejo de la sal. Sara tiene el manejo minero y también es una forma de minería la explotación de la sal, muy blanca, muy quemadora, muy todo, pero parece diferente, pero tienen esquemas industriales muy, muy recurrentes.
Entonces, pues bueno, agradecerte mucho, hermosa. Muchas gracias por compartir. Creo que toda esta información en las repeticiones que vamos a tener de este material, vamos a poder estar haciendo extractos y alguna infografía para que las personas puedan tener una concepción mejor de cuáles son estos residuos, qué son los productos que ellos también reciben en sus casas muy amablemente, pero que en el momento de deshacerse de ellos no son tan amables con ellos, ¿no? Y que perjudican aún más cada día. Entonces, para ya darle cierre, por favor, tus últimos comentarios o ya solo decirte adiós hasta Zacatecas. No, pues saludos hasta Nayarit. Esperamos pronto ya volver al semáforo verde y poder ir a visitarlos. Y agradecida de este espacio, de esta iniciativa que han tenido ustedes como asociación, porque es una manera de acercarle a la sociedad de una forma muy digerible, temas que no son cotidianos. Entonces, agradecerles, les mando un gran abrazo y bueno, pues bonita tarde. Nos vemos. Muchas gracias.